Ay, es que me he dado cuenta que cometí un gran error al amenazar a mis hijos todo el tiempo. Ay, es que me siento mal porque ahora me doy cuenta que me equivoqué al usar amenazas con mis hijos. Ay, es que la verdad me siento muy mal porque con cosas que he aprendido últimamente de crianza me he dado cuenta que cometí un gran error al usar amenazas cuando mis hijos tienen ciertos comportamientos, pero no sé qué hacer. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de este espacio. Hoy quiero invitarte a que tú y yo respondamos juntos la siguiente pregunta. Me equivoqué al usar amenazas con mis hijos. ¿Qué hago? ¿Desea la respuesta? Suscríbete a este canal y ya nos vemos para conversar este tema. Bueno, me alegra encontrarte aquí. Si estás viendo este video es porque te has dado cuenta, ok, he cometido un error al usar amenazas con mis hijos. Y quiero darte la bienvenida porque si estás aquí, reconocerlo es el primer paso para poder transformar esa realidad en la crianza con tus hijos. Básicamente, si deseas saber a qué se refiere amenazas, es esos comentarios hirientes que buscan generar miedo en esos hijos. Ay, el típico, búsqueme que me va a encontrar. ¿Quiere que le dé una verdadera razón para llorar? En esta casa se hace lo que yo diga. Cuidadito me desobedece. En fin. Es decir, ciertos comentarios que buscan generar miedo en esos hijos con el argumento de que así van a dejar de portarse mal, ¿sí? Que igual del tema de las amenazas y cómo puedes educar sin amenazas, en este espacio te lo comparto para que revises. Pero que digamos es importante. Cuando hablamos de, ok, cometí un error al amenazar a mis hijos, es clave revisar eso a través de 3 claves. Clave número 1. ¿Cuándo aprendiste a usar amenazas? Hoy las usas con tus hijos. La cuestión es, ¿en un pasado cercano las usaron contigo? Tal vez algún familiar, pareja. Ok, en tu adolescencia, ¿alguien la usó contigo? En el colegio, en otros espacios. En tu infancia, ¿las usaron contigo así como las que te mencioné al inicio? Claro, son muy frecuentes y esto nos invita a reflexionar que existe una alta probabilidad de que las amenazas que hoy me salen en automático, que hoy te salen en automático a ti, con esos hijos, las aprendí en mi infancia, ¿sabes? Muchas veces he escuchado y conocido a personas cercanas incluso que dicen, Gina, yo voy a ser mamá, voy a ser papá, pero yo no voy a ser igual a mis papás. No voy a criar a mis hijos como me criaron. Y a mí esto me hace reflexionar algo, y es que muchas veces se tiende a decir eso en la crianza, ¿no? Cuando se van a volver papás, mamás. Pero si claramente no eres consciente del por qué es importante no usar esas herramientas de crianza que usaron contigo, vas a volver a usarlas. Si no conoces herramientas respetuosas para educar desde un lugar diferente a tus hijos, vas a volver a usar esas herramientas que usaban contigo. Va a ser más difícil de cierta forma dejar de usar esos automáticos tuyos. Ay, no, es que no sé qué pasa, dije que no iba a criar como me criaron a mí y le digo las mismas frases que mi mamá me decía a mí cuando yo me portaba mal. ¿Sí? ¿Por qué? Ivonne Laborda lo dice. Dar lo que no nos dieron duele, y duele mucho, y es verdad. Y dar lo que nos dieron también duele, me atrevería a decirlo. Porque si te dieron amenazas en tu infancia, duele usarlas. Eso remueve muchas cosas en tu corazón, en tu cabeza. Te traerá recuerdos, heridas abiertas, en fin.
que igual de esas heridas aquí abajo te comparto para que revises. Pero sí es importante darte cuenta, ok, las usaban contigo, no significa que sea recomendable o esté bien usarlas con esos hijos, ¿no? Simplemente las usaban contigo porque no sabían cómo educarte desde un lugar amoroso, desde un lugar respetuoso, porque en esa época eso no se conocía, no existía, no se compartía claramente. Clave número 2 entonces, ¿por qué no debes usar amenazas? Porque como las otras que hemos compartido aquí, solo van a alejarte y desconectarte de tus hijos. Solo los va a hacer sentir miedo, solo los va a hacer sentir desconectados de ti, solo los va a hacer sentir incertidumbre, solo los va a hacer sentir culpa, solo los va a hacer sentir una presión muy grande por querer portarse no bien, sino como mamá desea, como papá desea, ¿sabes? Por miedo, ¿no? A esa respuesta que puedas tener, ¿sí? Entonces, ¿por qué no debes usar amenazas? Porque en realidad eso tampoco te enseña a ti ni a tus hijos qué es lo que sí esperas que haga, qué es lo que no esperas que haga. Simplemente le genera miedo y desconexión. ¿Por qué no debes usar amenazas? Porque en realidad son viejas herramientas de crianza que solo van a romper poco a poco más y más profundo el vínculo con tus hijos. Va a afectar su relación. Cuando a veces tienen un hijo adolescente y dicen, Gina, pero es que mi hijo se encierra y ya no me cuenta las cosas. Será importante ver en infancia cómo fue el trato. Porque si hubo amenazas todo el tiempo y todo el tiempo, pues claro, cualquiera diría, pues mejor me callo cada vez más y más cosas y no se la cuento a mamá, a papá, para que deje de andarme amenazando. ¿Por qué no debes usar amenazas? Porque en realidad eso no es una forma de expresarle amor y enseñarle a tus hijos, sino les genera miedo y les provoca desconexión. Entonces, así a grandes rasgos, para cerrar este aspecto, no debes usar amenazas porque en realidad te hacen creer que el usar amenazas va a crear una autoridad con tus hijos, pero no va a crear una autoridad, sino que te vas a ver como una figura autoritaria, ¿sí? Ubica cómo son en el ejército los superiores con los soldados de rangos más inferiores. ¿Te gustaría que tus hijos te percibieran así? No, ¿cierto? Entonces, no, por eso no debes usar amenazas. ¿Listo? Clave número 3. Toma los aprendizajes de este error. Cuando te das cuenta, ok, me equivoqué al usar amenazas con mis hijos, ¿eso qué te invita a revisar? ¿Cuál sería el aprendizaje? Te invita a darte cuenta, ok, es importante dejar atrás las amenazas y lograr conectar con tus hijos. ¿Por qué? Porque sin conexión no hay cooperación. Y normalmente cuando hay malos comportamientos y caemos en usar amenazas, nos enfocamos solo en el comportamiento. Pero si logras que tu hijo coopere, pues va a ser mucho más fácil manejar esa situación. Pero para lograr que coopere es importante que se sienta conectado. Entonces, contacto visual, contacto físico, presencia plena y un momento divertido de juego. Que de esos 4 aspectos que es importante que tenga la conexión que crees con tus hijos, yo te comparto en esta lista para que lo revises, pero que es importante que tu hijo y tú se miren, es decir, no miramos ninguno una pantalla, que hay una presencia plena, es decir, tu cuerpo orientado al de tu hijo orientado hacia ti. Contacto físico, si tu hijo te permite un abrazo, estar cerca, pues listo. Un momento de juego divertido. Cantar una canción juntos, leer un libro,
compartir un chocolate juntos que se toman, en fin, un chocolate caliente, ¿sí? Lo importante es, ok, que tu hijo siente ese amor incondicional de ti, se porte bien, regular o mal. ¿Para qué? Para que pueda, de cierta forma, bajar la guardia y cooperar contigo. ¿Mm? Eso va a hacer que deje de tener ciertos malos comportamientos porque muchos de esos comportamientos inadecuados aparecen por sentirse desconectado a ti, ¿sabes? Entonces es importante tener eso presente. Ahora, me gustaría que aquí abajo en comentarios me cuentes ¿por qué sientes que te equivocaste al usar amenazas con tus hijos? Cuéntame aquí abajo opiniones, experiencias, incluso preguntas que tengas sobre este tema y te estaré respondiendo a lo largo de estos días. Y por eso quiero hacerte una invitación muy especial ya para cerrar, y es que hoy es posible que logres una mirada cada día más constructiva, más amorosa, cuando sucede el error al momento de criar o educar a tus hijos, y esto es posible que lo logres gracias a mi nuevo workshop Criando desde los errores, que aquí abajo de este video te comparto el link donde encontrarás toda la información, y nos vemos dentro del workshop para lograr una mirada cada día más amorosa del error. Bueno, tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo enorme. Chao.